Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Impresionante que todavía están aquí. Obvio que hay un cóctel después, ¿verdad? O vamos a la cantina o algo así, ¿no? Yo sí, siempre. Es miércoles, ¿verdad? Entonces sí. Entonces, no, es porque es un paper excelente. Ya tenemos el paper en línea, en el sitio web del Wilson Center. Felicidades al inicio de este panel a Luisa. Fantástico trabajo. Y estoy muy agradecido de que tenemos 3 panelistas más distinguidos que pueden comentar no solamente sobre este paper, pero sobre el estado de la ciberseguridad, de la estrategia nacional en México, de la cooperación internacional. Entonces, antes de iniciar las ponencias iniciales, quiero mencionar de que obviamente esto ha sido un tema para el Wilson Center durante varios años. Tenemos gran fortuna en el Wilson Center de tener un programa sobre ciencias, tecnologías e innovación que se llama STIP. Y el programa STIP ha hecho un gran trabajo en difundir las ideas más importantes sobre temas digitales en general y sobre todo en cuanto a ciberseguridad. En mis conversaciones con el gobierno estadounidense, con el gobierno mexicano, obviamente hemos notado de que es un tema crítico en la relación bilateral y por eso estamos muy interesados. Y hace unos meses, cuando hablé con Luisa sobre la posibilidad de escribir un paper para nosotros, la meta de este proyecto fue no solamente de informar al público sobre lo que está pasando en México, pero de dar unas bases para que los dos países puedan seguir trabajando, seguir colaborando en el tema de ciberseguridad. Entonces, vamos a tener en las pantallas el paper atrás de nosotros para que lo puedan leer de una manera muy rápida. Durante las ponencias, no, estoy bromeando, pero tal vez hay algo que va a surgir que pueden comentar. Y para mí es muy importante que sea una sesión más dinámica, más interactiva. Entonces, si tienen preguntas, si tienen comentarios, favor de levantar la mano o echarme algo, no sé, una goma o algo, para que podamos tomar la pregunta, el comentario. ¿Okay? No solamente los expertos aquí en el presidio. Entonces, no voy a hacer presentaciones muy elegantes de los panelistas, pero voy a iniciar, si puedo, con Víctor Lagunes. Víctor, buenas tardes. Tú y yo hemos platicado hace, más que un año en México sobre este tema. Y tú lo has trabajado durante ya años y años. ¿Qué nos puedes decir sobre la importancia de tener esta estrategia y la manera más efectiva y eficiente de crear, formar una estrategia nacional de ciberseguridad? Muchísimas gracias, Duncan. Muchísimas gracias a mis colegas panelistas, a ustedes por su tiempo. Empezamos en México con temas de digitalización, de infraestructura, pero muy enfocada en la entrega de servicios a los ciudadanos. Muy pronto nos dimos cuenta, obviamente, que no nada más era la creación de este gran valor, ¿no? y el hambre que ya teníamos de demandar servicios como tal en canales digitales, sino también este gran fondo de cómo nos podíamos proteger mejor. Se toma una gran decisión en México de consolidar o colapsar todos los servicios digitales en una sola plataforma, lo cual también conlleva que ahora tenemos un solo punto o foco de ataque cibernético que nos tiene un poco alertas, un poco preocupados y por ende necesitamos reaccionar. No se contaba con una estrategia nacional. Si bien había actividades y esfuerzos ya rindiendo frutos en el país a través de las diferentes dependencias, algunas más enfocadas en seguridad nacional que otras, no había una cohesión, no había realmente un esquema de comunicación y colaboración nacional transversal. Y es aquí donde empezamos a trabajar en conjunto con la OEA un esquema diferente. Ya había habido varios intentos para generar una estrategia, generar una política pública y rápidamente se encuentran con mucha contención por la percepción y realidad de que se van a atropellar garantías personales, de que se van a atropellar mi privacidad, que se va a atropellar. Y eso hace que no se haya podido implementar o publicar la estrategia.
El cambio que le hicimos fue realmente sentirnos invitados a un ecosistema como parte de gobierno y también saber que, bueno, vamos cambiando de cachuchas, ¿no? De gorros, donde yo puedo ser funcionario público un día, pero mañana voy a ser ciudadano y tengo la misma preocupación de que se proteja mi privacidad, mis datos personales, que no se me espíe, ¿no? Que no se me censure. Entonces aquí es donde encontramos ya puntos de concordancia con sociedad civil, muy apoyados con sector académico, sector técnico y con la industria. Y pudimos desahogar estas temáticas en estos foros de debate para la eventual publicación de la estrategia, ¿no? Y la estrategia cuando se publica, no se publica de gobierno al ciudadano, se co-crea y se publica en coordinación y con el visto bueno de todo el ecosistema de Internet en el país y con la observancia y participación, obviamente, de organismos internacionales. Magnífico, gracias, Víctor. Ahora, Mario, sobre el proceso de armar, de crear esta estrategia, la importancia no solamente de la sociedad civil, pero también del sector privado. Obviamente hay una concentración de conocimientos, de expertise, ¿no?, en el sector privado. ¿Qué tan importante es para los gobiernos de consultar primero, pero también de protegerse de acusaciones de venderse al sector privado? ¿Cómo podemos mantener esta distancia al mismo tiempo que el proceso de política pública puede beneficiarse de los conocimientos del sector privado? Claro, gracias Duncan y gracias a Cyber South School y a la OEA por la invitación. Primero nada más para comentar qué es CANIETI, porque creo que a lo mejor mucha gente no sabe, es la Cámara Nacional de Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnología de Información, que representamos estos tres sectores que representan casi el 9% del PIB del país y aproximadamente 1.200.000 empleos. Yo creo que es una pregunta relevante y yo me iré un poco más atrás viendo además las estadísticas que estamos viendo aquí en la pantalla. Yo creo que hubo un cambio significativo en México, Duncan, porque a partir de esta administración se puso al tema de telecomunicaciones y al tema de ICT en los puntos más altos de la agenda de la política pública, y creo que eso fue un punto relevante. Particularmente la reforma de telecomunicaciones amplió el universo de personas que tienen acceso a Internet hoy en México. Veíamos un 60% en la banda de Internet fijo, es un poco más si hablamos de la banda ancha móvil, que prácticamente se triplicó en estos años, ¿no? Y entonces esto genera un reto todavía mayor y obviamente desde la industria una gran preocupación que tenemos es poder generar un ecosistema digital confiable, porque creo que todavía México tiene un área de oportunidad muy importante para avanzar hacia una economía digital. Y con Víctor tuvimos diálogos durante mucho tiempo, afortunadamente prácticamente comenzamos a conversar y a trabajar con Víctor desde la transición de la anterior administración, después de las elecciones presidenciales del 2012, y siempre hablamos de la necesidad del tema de generar una estrategia de ciberseguridad también con las aportaciones de la industria. Sin embargo, creo que hay que reconocer que ese tema hasta hace, ¿qué habrá sido?, un año y medio, no estaba necesariamente en la prioridad más alta de la agenda gubernamental. Creo que ahí sí hay que reconocer que Víctor tuvo mucho que ver en lograr ese posicionamiento. El apoyo que tuvo la OEA a través de Belisario como parte de este proceso también ayudó a incrementar ese nivel de priorización por parte de la agenda, y de ahí que se genera, yo creo que este proceso, tratando ya de responder tu pregunta específicamente, estos foros, este intercambio de información es fundamental. ¿Por qué? Porque si bien obviamente los funcionarios públicos tienen la obligación de buscar estas políticas públicas que beneficien a la población, el expertise, como decías, está en la industria. En la industria sabemos ahorita cuáles son los avances tecnológicos más importantes, y te doy un ejemplo de la empresa que represento, ¿no?, sin decir marcas, pero bueno, ahorita, por ejemplo, tenemos la capacidad de detectar malware en tráfico encriptado, respetando la privacidad de ese tráfico, justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, el gobierno, si no genera estos intercambios de información, puede tener acceso a esa información y a esa tecnología? Y segundo, algo que nosotros siempre hemos planteado, que el tema de la ciberseguridad es un tema de una responsabilidad compartida, no es un tema de responsabilidad exclusiva del gobierno o de la industria o de la sociedad civil. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos que compartir, que tenemos que tener la capacidad de compartir información de brechas, porque si estamos omitiendo esta información, tenemos una responsabilidad sobre posibles daños que se puedan generar en el futuro, ¿no? Entonces, ahí es donde te diría, de parte de la industria, es importante compartir esas mejores prácticas en ciberseguridad. Del lado
lado de la industria, digamos, no tecnológica, también compartir cuáles son esas brechas que identifican, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una brecha en la privacidad en una base de datos, pues tienen que hacer de conocimiento a esos usuarios que sus datos fueron vulnerados, y creo que hay un esquema de corresponsabilidad muy importante. Muchas gracias, Mario. Y voy a regresar después a este tema de que el sistema siempre está cambiando, ¿no? Hay nuevas tendencias, innovaciones, y tenemos que mantenernos al tanto en todo esto, ¿no? Y la manera de hacerlo es obviamente consultar de una manera seguido con el sector privado. Belisario, Beli, tú y yo nos hemos conocido en varias ocasiones, me has ayudado mucho en entender un poco de esta materia. Quiero platicar del aspecto internacional, se llama el World Wide Web. Obviamente las amenazas que existen no solamente son nacionales, como en las finanzas, por ejemplo. Necesitamos mucha cooperación internacional para detener las amenazas, los peligros más importantes. ¿Qué es el papel que puede jugar una organización internacional como la OEA y qué tan importante es la cooperación internacional en este ámbito? Gracias, Duncan. Y gracias por moderar este panel en perfecto español, que además ayuda a toda la audiencia a estar más despierta y a mantenernos acá en este último panel bastante interesados. Hubo mucha cafeína en el descanso, ¿no? Sí. No, le comentaba a algunos que era de los estadounidenses que más conocen México, así que es un honor estar compartiendo este panel contigo. A ver, el rol de la comunidad internacional el ciberespacio es un espacio compartido. La verdad decimos libre, abierto y seguro, y nos lo creemos y tratamos de promoverlo. En el caso de México, o como lo podría ser en todo país del mundo, es importante partir de la base o comprender que todos los países tienen una realidad política, económica, social, cultural, completamente diversa. Incluso en un país como México, como lo sabemos, es un país es un país federal, que cada estado tiene cierta autonomía. Entonces es importante también que la comunidad internacional todos comprendamos nuestro rol en la estrategia fue más de acompañamiento, porque al final el trabajo, el desarrollo del documento final fue netamente de México. Lo que la OEA o la Secretaría General, basado en aportes de expertos invitados de diferentes gobiernos y de comunidad técnica, así como del sector privado que se invitaron a diversos talleres, a diversas mesas de discusión en México con actores nacionales, fueron unos documentos que se presentaron en el marco de la Asamblea General que tuvo lugar en Cancún el año pasado, así como una serie de recomendaciones cuando hubo el momento. La presidencia en el sitio GovMX abrió un borrador de estrategia comentarios. La Secretaría General, basado en todos los aportes de los expertos, remitió esos aportes a consideración. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, eso lo comentamos ampliamente y se lo hemos transmitido también a Víctor, así como a los demás colegas del Gobierno de México, para nosotros es sumamente importante este avance del Gobierno de México, de tener un documento de estrategia. Nosotros veníamos trabajando por más de una década con México en lograr cierta coordinación en materia de ciberseguridad, en tener ciertas líneas de acción. Y hoy por lo menos lo hay. Hoy por lo menos, si tú entras, existe algo. Por supuesto, falta mucho camino por recorrer. No se puede pretender que ni en México ni en ningún país del mundo, porque exista una política o exista una ley, los problemas de ciberseguridad se van a resolver. Eso es imposible, pero sí es importante que estas directrices que hoy existen se empiecen a implementar y se empiecen a invertir recursos financieros y humanos
tanto del sector público como del sector privado, y que la sociedad civil, los ciudadanos, los usuarios finales, también empecemos a ser más accountable, también tengamos un compromiso y también empezamos a pedir cuentas a nuestros líderes sobre la tecnología y la ciberseguridad. Qué bueno, ahora que estamos en épocas electorales en muchos países de América Latina, tenemos 5 elecciones este año, el tema de tecnología y ciberseguridad entre en la agenda. Qué bueno que el Wilson Center también lo recomiende, porque básicamente nuestra economía está cambiando de un aspecto digital a un aspecto global y depende de la Internet. Y si no hay seguridad en la Internet, en las transacciones, y si no aseguramos a nuestros usuarios, pues de nada, básicamente de nada sirven nuestras inversiones. Excelente, gracias. Ya, Luisa, escribiste este paper, tenemos mucha información adentro, haces una evaluación de la estrategia nacional. Entonces, una pregunta bastante difícil, dado que estás en un panel con algunos de los arquitectos de esta estrategia. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué podemos hacer para fortalecer la estrategia nacional de México para ciberseguridad? Gracias, Duncan. Primero, buenas tardes a todos. Hello, everybody. Duncan no se dio cuenta que a la hora de invitarlos a todos, a ustedes, a la cantina después de este evento, acaba de invitar a otros 25,000 que están conectados en línea en aproximadamente 89 países. Así es que, querido amigo, tienes una audiencia muy grande que te va a acompañar, que nos va a acompañar al terminar el evento. Duncan, antes de contestar tu pregunta, porque creo que es muy valiosa, yo tengo la obligación de agradecer a las personas que están en este panel por su enorme trabajo con la estrategia de seguridad, ciberseguridad en México. Víctor, un gran trabajo, Mario también con la industria y Belisario, quien fue el que ofreció armar este panel. También, por supuesto, gracias a que Olga y Adrián aceptaron que fuera parte del evento, nosotros tenemos esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Pero los que no pueden ver aquí enfrente, tenemos varias personas muy importantes y no quiero que pasen desapercibidas. Y entre ellos, Duncan, tenemos hoy invitados especiales como el general Luis González Bucio, que es nuestro presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa aquí en Washington. Muchas gracias, general. El general García, vicepresidente de la Junta. Almirante Octavio Trejo, representante de Marina en nuestra embajada en México. Gracias por venir. También tenemos aquí al señor Bosco Martí, nuestro representante de la delegación de México ante el Banco Interamericano de Desarrollo. También al embajador Guillermo Ryginski, representante de Canadá en el BID, ante el BID. Entonces, varios de ustedes igual los van a venir a ver, o por favor, los invito a que los conozcan. Tenemos también, por supuesto, a gente de donde yo trabajo, que es la Universidad de la Defensa. Yo llevo un año encerrada en el invierno terrible que tiene Washington, escribiendo este paper para el Woodrow Wilson Center, y yo creo que por eso lo terminé, precisamente porque tenía que estar encerrada. Y los compañeros del William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies de la Universidad de la Defensa, que aquí están hoy, tenemos al decano académico Scott Tollefson, thank you for coming, sir, y también al general Boris Saavedra, quien está dictando el curso de ciberseguridad en el cual voy a participar, y los invitamos a ustedes también a participar en estos cursos, son con 100% beca. La profesora Celina Realullo y los futuros líderes que aquí tenemos de varias edades, pero todos ustedes y todos los compañeros que están en línea, incluyendo a mi propio equipo de investigación que está
conectado en línea, o sea, estamos juntos. Eso es lo maravilloso, que estamos presentando este paper juntos, yo en Washington físicamente, pero ellos en México, en Reino Unido y donde están todos los que colaboran conmigo. Entonces es un excelente ejemplo de cómo esto ha sido un esfuerzo colaborativo y cómo debe de ser todo trabajo como este tipo de trabajos de seguridad. ¿Qué le falta a la estrategia? Echarla a andar. Y eso va a ser un enorme trabajo. La estrategia es una estrategia general, y si ustedes tienen oportunidad de leer el paper en línea, es una estrategia general, sirve como guía, pero hay que echarla a andar. ¿Cómo hacerle para que de aquí a las elecciones, el 1 de julio del 2018, que México enfrenta elecciones presidenciales, qué se puede dejar ya funcionando para que esta estrategia tenga un efecto real, un impacto en los ciudadanos y esperemos obviamente que continúe? Entonces yo ahí quisiera también escuchar de mis colegas qué sigue. Eso es lo que le falta, echarla a andar, Duncan. Gracias. Y quiero volver con Mario ahorita. Estamos viendo el establecimiento de un sistema de regulación del Internet de alguna forma. Yo estudio los sistemas energéticos del mundo y en los sistemas regulatorios en energía hay dos diferentes modelos. Uno es de prohibir, el otro es de permitir, promover y de promover la actividad benéfica para la sociedad. ¿Cómo podemos armar un sistema regulatorio para Internet para no solamente prohibir, pero realmente para promover la actividad económica? Sí, si me permites nada más tratar de responder la pregunta, Luisa, brevemente. Ya estamos en ejecución, Luisa. Creo que algo que se ha logrado ahorita de manera muy interesante con la presidencia y algunas otras dependencias es la creación ya de grupos de trabajo alrededor de estos 5 objetivos y de estos objetivos transversales, donde lo que se está haciendo para garantizar el tránsito a esta elección es que los grupos de trabajo están siendo encabezados por una dependencia y por un representante, ya sea de la industria, la academia o de la sociedad civil. A nosotros como Cámara nos toca compartir con la Secretaría de Economía el liderazgo del objetivo de Economía e Innovación. Y la otra parte es que como industria estamos generando una agenda digital que estamos ya presentando a los distintos equipos de los candidatos para posicionar el tema y que esté, obviamente, pues no solamente mantenerlo, pues sino incrementar este awareness, ¿no? Entonces es un punto fundamental. Perdón, nada más que me tomé el tiempo. Ahora, perdón, me repites la pregunta. Por responder la primera, se me fue la segunda. Sobre un sistema regulatorio. Sí, claro, ¿Cómo podemos armar un sistema que es más, que promueve la actividad económica? Este es un punto fundamental, el tema de la regulación. A ver, yo creo que el tema de la ciberseguridad no es algo que puedas necesariamente obligar, ¿no? Ya sea a una dependencia, a una organización privada, a una empresa o a la propia sociedad. Es más un tema, en el caso de nosotros creemos, si me permiten la expresión, de evangelización. Necesitamos crear awareness, primero en las dependencias de gobierno. Creo que se ha avanzado, quizá, como decía Víctor, a lo mejor de manera más individual por parte de las distintas agencias gubernamentales, pero también al propio interior de las empresas. Te diría que solamente el 13% de la infraestructura crítica en Latinoamérica se considera segura, pero también del usuario final, ya sea del consumidor o de nuestros hijos o de las personas que trabajan para una empresa, porque puedes tener el sistema de ciberseguridad más sofisticado, pero si no hay una cultura y una educación del usuario, con oprimir el clic en el link equivocado en un correo de phishing, pues le estás generando en una enorme brecha de ciberseguridad a tu empresa. Entonces hay un proceso muy importante de culturización y evangelización. Nosotros mandamos a hacer un estudio desde la Cámara, desde la industria, y hablo nada más de los resultados del estudio, donde hay 4 recomendaciones muy específicas. Nos interesaba ver primero, a falta de muchos datos, cuál es la situación de la ciberseguridad en México, y entonces hicimos un análisis de las mejores prácticas en política pública. Regresando a la pregunta anterior que me decía, ese es un rol de la industria, proveer esas mejores prácticas globales a los gobiernos, y analizando a 250 organizaciones, principalmente empresas, pero también públicas.
y se desprendían 4 recomendaciones de policy principales. Una, la creación de una agencia de ciberseguridad que permita mejorar la gobernanza, primero la coordinación hacia el interior del propio gobierno, pero también en esa interacción con la industria y con la sociedad civil. 2, la armonización del marco legal, hablando por ejemplo de la tipificación de ciberdelitos que hoy no están en las legislaciones. 3, la protección de la infraestructura crítica bajo un esquema de administración del riesgo garantizando la ciberresiliencia de los sistemas. Y 4, a través del desarrollo de habilidades y competencias, porque realmente tenemos como industria un enorme déficit, no solamente en gente del ICT, pero particularmente especialistas de ciberseguridad. Entonces, te diría que el tema tiene que ser más de promoción y evangelización, más que de regulación sobre este tema, ¿no? Gracias. Y Víctor, esto es algo que para ti es totalmente consistente con el enfoque que tú diste sobre el individuo, la persona, la privacidad. ¿Cómo podemos establecer este equilibrio entre estos 5 factores, la sociedad y los derechos y todos los demás? Y obviamente es un cálculo que va cambiando por el tiempo, ¿no? Sí, claro, no es un balance perfecto, no es decimos hasta la misma política pública es un documento vivo. Creo que es entender también que el gobierno es un jugador más dentro de un entorno en donde todos queremos ver o realizar el gran potencial de esta herramienta, ¿no? del Internet como tal, mantenerlo abierto, mantenerlo resiliente, mantenerlo seguro. Y dentro de este ecosistema, saber que el gobierno, bueno, los atributos y responsabilidades que tiene es de dar certeza, ¿no? Certeza jurídica y obviamente herramientas de protección al ciudadano que ha sido vulnerado en alguna de su celular, ya sea de su dispositivo móvil o infraestructuras críticas bancarias o demás. Es un gran balance, hablamos de regulación, se habla de subregulación, no se habla de sobreregulación, entonces el punto fino o el equilibrio perfecto no existe. Nosotros nos gusta decir que aprendiendo de otros países, obviamente de esta temática que es absolutamente global, donde los retos son los mismos, ¿no? De poder tener una política que funcione, al mismo tiempo que nos sintamos seguros como ciudadanos, sabiendo que mi gobierno me está protegiendo y además va a perseguir el ciberdelito en dado caso. Entonces no es una balanza entre tener muy buena seguridad por un lado y respetar las garantías personales o los derechos humanos en línea, ¿no? Queremos verlo como 2 líneas paralelas que se van conversando y se van desahogando y se van cerrando esas temáticas conforme se va avanzando. Y lo tenemos que hacer de manera extremadamente ágil, ¿no? O sea, como yo digo, y no es cada día, pero cada día nace un nuevo ciberdelito, ¿no? Y la política pública y los marcos jurídicos no se mueven a esa velocidad. Y mucho menos los temas de colaboración entre países, ¿no? Y los hackers lo que están haciendo es aprovechar este entorno, aprovechar esta velocidad pues, para atacar. Uno de los primeros eventos que tuve el placer de estar aquí en Washington, invitado por la OEA, fue un pilotaje en temas de ciberguerra. Y nos sentamos después a debatir el tema. Los hackers no están platicando el tema de cómo van a colaborar, colaboran y atacan. Entonces sí tenemos que seguir desarrollando herramientas que nos permitan agilizar muchísimo la colaboración país-país y obviamente mucho entre el entorno local y nacional en México, irlo fortaleciendo, platicarlo más. Y finalmente, o sea, saber que esto es un tema humano, ¿no? Es un tema que genera valor a nosotros como ciudadanos, como personas, a nuestros hijos, nuestros adolescentes, personas de la tercera edad, industria, economía, etcétera. Y como tal, ir cerrando estas brechas, creando conciencia. El tema humano, el factor humano es crítico. 90% de los ataques exitosos son exitosos por falla humana. Entonces, sabiendo esto, tenemos que hacer muchísimo trabajo en este frente, cultura de prevención, notificación, no tenerle miedo a platicar con nuestros hijos de todos los riesgos que existen en línea. Y bueno, estamos trabajando en todas las campañas de prevención, contestando rápidamente, Luis, a tu pregunta. ¿Qué le hace falta? Pues todos los siguientes pasos. Es absolutamente permanente este tema. O sea, no es un documento que es fijo y que se va a trabajar así. Es una estrategia que continúa y continúa. Y obviamente hay que ir cerrando brechas en todo momento.
Gracias. Tenemos un breve espacio, como más o menos 10 minutos para tomar preguntas del público. Si alguien tiene una pregunta urgente, un comentario, un chisme. ¿No? Entonces yo tengo muchas más preguntas aquí, entonces no, a mí no me importa, pero embajador, ¿hay un micrófono aquí? ¿Enfrente? ¿Sí? ¿Viene? ¿Micrófono? ¿Puedes gritar o te paso el micrófono de aquí? Allá viene. Pero mientras esperamos, yo quiero poner a la mesa una pregunta fácil. ¿Cuáles son los 2 o 3 amenazas más importantes que vienen en los años siguientes en cuanto a ciberseguridad? Embajador. Muchas gracias, Duncan, y muy buenas tardes a todos. Y agradezco esta oportunidad como un cibernauta incipiente de venir a educarme con tantos expertos aquí. Tal vez siguiendo en la línea de su pregunta, Duncan, este seminario se está llevando a cabo aquí en Washington el día que quiebra Cambridge Analytica y todo lo relacionado con el abuso del uso de datos de personas que entraron al ciberespacio con una esperanza de compartir sus experiencias, sus deseos, sus intereses, y llegaron a ser el objetivo de algo mucho más siniestro, diría yo. ¿Cómo ayuda una estrategia como esta evitar que hayan esos tipos de abusos de los datos de las personas que entran de buena voluntad al ciberespacio y se encuentran como el albo de usos que no se deberían contemplar en términos de un uso del Internet y del espacio cibernáutico en forma positiva? Magnífico, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta, si no, volvemos al panel. Belisario, tal vez tú quieres empezar. Bueno, son complicadas las respuestas, no son nada fáciles. El lema del secretario general, lo pueden ver, es más derechos para más gente. Uno de los retos principales es garantizar los derechos de las personas o de la gente en el ciberespacio. Desafortunadamente, a medida que el ciberespacio lo estamos haciendo más abierto, también, de cierta forma, es más inseguro. Uno de los desafíos más grandes es garantizar los derechos de todos los ciudadanos en el ciberespacio. El derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, llámalo como quieras, el derecho incluso hasta al trabajo, de una forma abierta y segura. Desafortunadamente, un ciberataque o un incidente, número 2, hoy en día cuesta muy poco. Se pueden comprar armas o se pueden comprar incidentes. Ayer, el lunes lo decían los colegas de Citibank, que son los colegas del sector financiero que cuantifican los daños o los incidentes. Habla de 250 y algo de días después de que eres víctima de un incidente. Un incidente te puede costar desde $20 en el mercado negro, pero el tiempo de respuesta y el costo para recuperarte de este incidente puede ser desde cientos de dólares hasta miles o millones de dólares. Una pequeña y mediana empresa o una gran empresa puede irse completamente a la quiebra, dejar a todos sus empleados en la calle si la propiedad intelectual es comprometida y está en algún medio digital, que muy posiblemente va a estar en un medio digital. Entonces, número 2, ¿cómo balancear esta ecuación? De que puedes conseguir todas esas armas o todas esas capacidades para hacer mal,
a un muy bajo precio, y aún los gobiernos, el sector privado y nosotros mismos como ciudadanos no somos completamente conscientes de tomar las medidas necesarias e invertir en asegurarnos digitalmente. Y número 3, que va ligado a esto, es cambiar nuestro chip. Antes, incluso, bueno, todavía en nuestras casas, físicamente ponemos una cantidad de protección cuando vamos a cruzar la calle, todo nuestro ambiente físico, digamos, tenemos el chip de que tenemos que asegurar nuestro espacio físico, nuestra protección. Pero en el ambiente digital no tenemos las medidas básicas. Entonces es el número 3, que es el más complicado, que nos ayudaría al número 1, el número 2, es cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad de nosotros, bueno, empezar por nosotros y después hacer un poco de socialización en nuestros hogares y en nuestro entorno. Para agregar un poco, y disculpa que sea un poco extenso con esta respuesta, como anécdota, porque, y eso con el debido respeto de mi colega de México, pero a mí me gusta siempre mostrar los elefantes blancos de la sala. Cuando estábamos en pleno proceso del desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, salió un escándalo del New York Times y Citizen Lab que involucraba a México. Y este tipo de cosas hay que mencionarlos, porque fue bastante complejo para el gobierno de México manejarlo. Pero, afortunadamente, y esto lo digo muy afortunadamente, la respuesta que vimos fue tratar de involucrar más a la sociedad civil. Hablamos, incluso tuvimos un foro que me pareció muy interesante en el Museo de Memoria y Tolerancia. Y digo, fue muy interesante porque deja un precedente de que se convoca el gobierno formalmente a todo este proceso, además de las diferentes mesas de discusión que se tuvieron, se convoca formalmente a la sociedad civil a dar inputs a un proceso de política. Nosotros celebramos esto porque ojalá, no solamente para una política de ciberseguridad, sino para otros tipos de política también, tanto en México como en otros países, se haga esta tradición, porque es importante escuchar al ciudadano y, de cierta forma, escuchar sus opiniones, sus cuestionamientos. Por eso digo, es importante también hablar de los elefantes blancos y bueno, poner las cosas que de pronto también pueden ser más sensibles. Víctor. Sí, el proceso que seguimos, y Belisario lo dijo de manera correcta, fue, por un lado, organizar eventos también en donde podíamos plantear y posicionar agenda, y por otro lado, tratar de ser copartícipes de otros eventos y atender a estas invitaciones de algunos grupos del ecosistema. Tiene bien mencionar el último taller, de hecho, fue el taller, digamos, más posicionado en temas de derechos y esponsoreado, patrocinado, organizado más bien por algunos grupos de sociedad civil. La gran preocupación en ese entonces, y yo creo que todavía sigue, ¿no? y seguirá, es nuestra privacidad, ¿no? Y quién la puede doblegar y qué herramientas se pueden utilizar. Ahí México, y no diferente a muchos otros países, ¿no? Teniendo un problema de seguridad, no debemos de tener obviamente la capacidad operativa y militar para podernos proteger y para poder documentar esos mecanismos de protección, ¿no? Para poder investigar, perseguir y enjuiciar el ciberdelito, al mismo tiempo que esto se haga de manera transparente. Y esas fueron las temáticas que se desahogaron, digamos, no solo en ese taller, sino en los anteriores. No tenemos por qué tener la misma opinión, y eso es algo muy interesante y es algo muy valioso, pero sin embargo sí hay puntos de conjunción y sí hay puntos de consenso, que era poder publicar la estrategia,
¿no? Porque en algún momento se llegó a pensar que sin el apoyo de la sociedad civil no se iba a publicar la estrategia, y es finalmente estos puntos de contención que ya hablaba al inicio, en donde ahí no estamos poniendo ni siquiera algo a consenso. Es una opinión contra otra opinión y no estamos viendo el bienestar social o ciudadano o público dentro del esquema. Hay que seguir desarrollando los temas y hay que forzar a las instituciones públicas a tener estos mecanismos de manera responsable y transparente, ¿no? Para poder seguir cortando estas brechas. Va para allá, ¿no? En temas de tendencia y hablando de tecnologías exponenciales, y ya lo mencionaba hasta la misma pregunta de Cambridge Analytica con Facebook y demás, que conocemos el caso, lo que se está gestando en Europa con el tema de protección de datos personales y privacidad, es lo mismo, es tratar de tener más conciencia nosotros como usuarios de Internet, al mismo tiempo que las corporaciones, gobiernos y demás nos documentan mejor cómo están utilizando nuestros datos. Preguntadas las amenazas que yo veo, o sea, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. O sea, hace 20 años no estamos hablando de esto, hace 15 o hace 10, recuerden los foros y los temas de que estamos hablando en materia tecnológica. Entonces vienen, por ejemplo, temas como inteligencia artificial en ataques volumétricos, como cómputo cuántico, que desencriptan información de manera muy rápida sin ni siquiera utilizar, o sea, centros de cómputo, de supercómputo, digamos. Y con todo esto tiene que venir la misma respuesta, ¿no? La misma línea de defensa. Cómo podemos utilizar mecanismos de blockchain, ¿no? Para poder proteger la transaccionalidad de los mismos sistemas. O sea, ya no se diga autorización persona a persona, sino obviamente ir lanzando tecnologías que puedan ir contrarrestando esta nueva incursión tecnológica o disrupción. Se han hablado también de temáticas país-país, ¿no? Estados-nación, en donde se va a volver más aparente, presiento. Y lo que se ve también en México es mucha ya utilización del crimen organizado de manera cibernética. O sea, el 94% del dinero es digital en el mundo, y eso hace que el interés de ciertos grupos vaya para allá. Entonces, si bien WannaCry, el impacto económico que generó no fue tan fuerte, doblegó muchísimas infraestructuras de salud y financieras en Reino Unido y luego permeó hacia el mundo. Pero ya hay casos en donde, a ver, se hackeó Mt. Gox, en donde se pudo robar el equivalente a 450 millones de dólares de bitcoins. Y esto tiene un valor real, tangible. Entonces, hablando de muchos buzzwords, digamos, ¿no? Blockchain, Bitcoin, ICOs, inteligencia artificial, etcétera, para allá vamos. Y la respuesta tiene que ser igual. Gracias. Se nos fue el tiempo, pero Mario, ¿quieres hacer un comentario muy breve sobre la privacidad? Sí, muy breve. Yo creo que, retomando la pregunta del embajador, yo creo que además es importante que diferenciemos los procesos y los hechos, ¿no? Y creo que la elección de los Estados Unidos del 2016 nos da muchos ejemplos sobre esto, ¿no? Uno, el tema de ciberseguridad, nosotros lo vemos como un tema, si bien va relacionado, es diferente al de la privacidad. En el caso de la ciberseguridad, a la infraestructura crítica, por ejemplo, fue el hackeo de los servidores del Partido Demócrata, del cual se obtuvieron correos que se pusieron al público con el fin de obtener una ventaja política. El caso de Cambridge Analytica que señalaba el embajador es un caso mediante el cual esta empresa obtuvo de manera legal la información por parte de Facebook, pero que después se usó de manera poco ética para sembrar fake news, que es otro proceso independiente, ¿no? Para sembrar información falsa a través de las redes sociales, pero que las redes sociales se usaron para lo que fueron diseñadas, que es para difundir información. Entonces, separemos el tema de la infraestructura crítica y la ciberseguridad asociada a ello con los privacidad de datos, con el tema de fake news, ¿no? Yo creo que el tema de privacidad de datos, coincido con Belisario y con Víctor, creo que va a ser uno de los grandes debates regulatorios que vienen en los próximos meses. Bueno, quiero agradecer a todos los panelistas, pero quiero dejar la última palabra a la autora, Luisa Parragués. Entonces, Luisa, unas palabras últimas. Ay, gracias. Wow. Con esto creo que cerramos el evento prácticamente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la última palabra es que, yo soy profesora y como profesora mi interés principal es que cada uno de las personas con quien yo tengo esa oportunidad de estar, tenga por lo menos la conciencia, no necesariamente todos los datos, es decir, todo lo que hemos hablado aquí, la estadística que hemos visto los últimos 3 días, es mucha información,
Lo importante aquí es llevarse la esencia del por qué estamos aquí. No olvidemos dónde estamos. Estamos en la Organización de Estados Americanos, donde tenemos la oportunidad de venir todos nosotros, todas nuestras naciones, intercambiar. Lo importante aquí realmente es tener ese diálogo. Creo que lo más valioso que nos llevamos es el intercambio que hemos tenido entre nosotros, los compañeros, todos los ponentes que han presentado. El hecho que hoy estemos presentando este artículo, gracias a todos ustedes, en particular a Duncan, por permitirme publicarlo en el Woodrow Wilson Center, es simplemente una pequeña aportación, algo muy pequeño del cual podemos seguir trabajando. Yo los invito a que lo lean si les interesa y se comuniquen con nosotros si quieren continuar el diálogo. Sin embargo, como profesora, como estudiante, yo misma de las relaciones internacionales, agradezco profundamente a todos los que me han apoyado este año aquí en Washington, a lo largo de estos meses muy difíciles, ¿no? que fue el invierno washingtoniano, que hoy no se siente porque está muy bello allá afuera, pero créanme que puede ser muy rudo. Y por otro lado, eso es muy bueno, porque es cuando ustedes vengan en invierno para que escriban mucho, ¿no? Se encierran y no hay más. Yo agradezco profundamente y finalmente me quedé pensando en hoy en la mañana escuché que la pregunta que más se les hace a las personas que andan buscando empleo, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Cuando ustedes llegan a un empleo, la pregunta número 1 que están preguntando ahora los empleadores es: ¿cuál fue la última vez que fallaste? No que te fue bien, no que ganaste, sino cuál fue la última vez que fallaste y qué aprendiste de eso. ¡Wow! Bueno, ya les di la pregunta, entonces ya la pueden contestar cuando lleguen y les hagan esa difícil pregunta. Pero aquí lo importante es, cada vez que hacemos algo, este es un trabajo que hice que es totalmente perfectible. Cualquiera puede tomarlo y escribirlo mejor. A lo que voy es que estamos trabajando en equipo y tratando de sacar adelante un proyecto, un proceso, esto es parte de un proceso, entonces realmente se requieren de todos. Yo agradezco mucho y les deseo a todos todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Gracias. Entonces, 2 preguntas. Hola. Llegando tarde, sí, Perdón, rápido, por perdón. favor. Sí, 2 preguntas que llegan de participación remota que traslado. Una de Raime, desde Venezuela, nos pregunta cómo los equipos de respuesta a ciberincidentes pueden ayudar a mitigar los grandes ataques a infraestructuras críticas en nuestros países. Y la segunda tiene que ver con una preocupación que hemos estado conversando algunas veces en el coffee break, que tiene que ver con que no solamente los estados están expuestos a amenazas digitales, sino también el sector industrial. Y el sector industrial ha elaborado algunas normas y estándares para prevenir esto y es saber si en el caso mexicano eso se había incorporado o se había tenido en cuenta. Gracias. Gracias. ¿Hay un micrófono? Lejos. Ya, ahora Luisa, de tu experiencia en el análisis que realizaste, ¿dónde está México del 1 al 10, donde 1 es muy vulnerable y 10 estamos muy bien?
Gracias. ¿Quieres empezar, Luis? Claro. México, yo quisiera darle el 10, por supuesto, ¿no? Pero sé que estamos lejos de eso. Creo que en cuestiones de protección en contra del cibercrimen y ciberfraude todavía nos falta mucho. Creo que en cuestiones de educación y cultura, como mencionan mis compañeros, vamos bien y vamos mucho mejor con la gente joven, eso sí lo tengo que decir. Creo que las generaciones jóvenes en México son muy digitales. Tú hablas con muchos de los jóvenes mexicanos que están conectados a la red, que obviamente no son todos, pero una buena parte que está conectada viven en un mundo híbrido. Ellos ya sienten que viven en otro mundo. Entonces creo que en cuestiones de cibercultura vamos muy bien. Quizá ahí vamos por un 8 o 9. Gracias. Qué positivo. Yo conozco a mis hijos y son idiotas en cuanto al Internet, la verdad. Es que yo tengo que educarlos muy bien, la verdad. ¿Alguien más quiere contestar a los dos temas, preguntas en línea? Rápidamente, el tema de centros de respuesta, como yo lo conozco y cómo se ejecuta, es obviamente a través de herramientas de monitoreo en algunos nodos, monitoreo de tráficos. Por lo menos temas como phishing, temas como spam, temas como denegación de servicios, estos ataques volumétricos se llegan algunos a filtrar, a bloquear. Y por otro lado también se establecen esquemas de colaboración país-país. Y aquí es donde se hacen llamadas directas del teléfono de la Unidad de Ciberseguridad de la Policía Federal a su contraparte en aquel país en donde o estamos recibiendo el ataque o a donde estamos mandando un ataque de acuerdo desde una botnet en México. Entonces, digo, un claro ejemplo de cómo podemos ir solventando por lo menos ese tipo de ataque que sí doblega infraestructuras, que sí genera un uso extremadamente inútil de energía y de infraestructura y demás. Para temas ya más sofisticados, por ejemplo, pornografía infantil, que es grave y daña el tejido social de una manera brutal. Entonces ahí se establecen ya líneas estratégicas de comunicación y colaboración también entre estas contrapartes de los CERTs nacionales. Hay un esquema también de irnos ya a los diferentes niveles, irlo haciendo tiers, digamos, en donde ya podamos tener centros de respuesta estatales. En muchas de las dependencias ya se está logrando mucho avance para centros de monitoreo y de respuesta, pero sí o sí necesitamos tener mucho más infraestructura puesta en marcha con gente capacitada y con el talento adecuado para seguirlo solventando. Solamente referirme a la pregunta que hacían sobre las afectaciones para el sector industrial, ¿no? Yo hablaría del concepto de Cybersecurity by Design, sobre todo hablando con un tema tan importante como es el tema de IoT y su impacto en la producción industrial, que se le llama Industria 4.0. Muchos dispositivos tienen que venir ya Cybersecurity ready, ¿no? Estamos hablando de 50,000 millones de dispositivos de IoT que van a estar conectados en los próximos años, que presentan obviamente pues una gran vulnerabilidad para hackeos. Muchos de los ataques de negación de servicios han sido utilizando appliances conectados, ¿no? Entonces, Cybersecurity by Design en las redes creo que es muy importante para el sector industrial, particularmente para aprovechar esta automatización que se viene en los procesos productivos. Mario dice eso porque también es el representante de Cisco, ¿ah? Pero no. Tengo que vender también, Beli. No. Pero, a ver, y el problema de ciberseguridad no es solamente o sea, es completamente abierto en la infraestructura crítica, plantas de energía, agua, comunicaciones, transporte. Hay grandes vulnerabilidades. Nosotros justo en febrero de este año acabamos de lanzar un reporte, está completamente abierto, en el que básicamente todas las empresas del sector de infraestructura crítica, incluida del gobierno, nos indican que hay un incremento de ataques y de sofisticación de los ataques y de los incidentes ante la infraestructura crítica. Muchas de ellas utilizan sistemas de control industrial para aquellos básicamente que en teoría no están conectados a la Internet. La realidad es muy preocupante porque si nos ponemos a pensar qué hacemos con una ciudad sin energía, qué hacemos
con una ciudad sin hospitales o sin sistemas de semáforos y es un caos. Y este tipo de cosas pueden suceder y han sucedido. Lo que pasa es que todavía no somos lo suficientemente conscientes. Hay equipos de respuesta, pero no son suficientes. En México hay ciertos grupos de equipos de respuestas, algunos gubernamentales, hay uno en la Policía Federal, otro en la UNAM y hay otros tantos privados, pero siempre hacemos un llamado a que incrementen recursos tanto financieros como humanos. En otros países sucede lo mismo. Nosotros desde la Secretaría General a veces llegamos a un país y decimos, bueno, ¿y cuál es el ser? ¿Es una o dos personas? Y decimos, es complejo. Incluso para hacer trabajo de coordinación nacional, que pueda ser incluso un esquema de negocio, por llamarlo así, un business model, es complejo coordinar todos los incidentes con una o dos personas y sin funding. Nuevamente, ustedes o muchos de ustedes hacen parte de la sociedad civil. Los invitamos a que también soliciten rendición de cuentas al Ejecutivo, al Legislativo, sobre qué se está haciendo en materia de ciberseguridad, sobre cómo se están garantizando sus derechos en el espacio digital. Porque muchas veces protestamos o alzamos la voz, pero también no pedimos una rendición de cuentas y también no tomamos acciones. Como sociedad civil también se pueden organizar de diferentes formas y se pueden empezar a tomar acciones para transformar transformar y empezar a contribuir a mejorar el ecosistema. Entonces, no es para preocuparlos más de lo que de pronto están preocupados de estos días, pero el escenario no es quizás el más alentador. Estamos ante un mundo que la tecnología está evolucionando a un paso agigantado, la respuesta no es proporcional, la cultura nuevamente, el nivel de entendimiento no es proporcional a cómo los criminales lo están utilizando, no hay legislación suficiente, no hay regulación completamente apropiada, entonces, nuevamente, hay que empezar a tomar acciones, a realizar propuestas, a trabajar de la mano con los gobiernos, a trabajar de la mano con el sector privado y entre todos empezar a mover las agendas nacionales e internacionales. Excelente manera de terminar esta sesión, una llamada a la sociedad civil para exigir la rendición de cuentas, la accountability Para de pedir, los... no exigir. No exigir, exigir siempre de los gobiernos. Una vez más, un aplauso para los panelistas. Gracias.